Buenos días de nuevo. Una vez transcurrida la sesión inaugural del curso de este seminario doctoral sobre la modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos compartidos, fruto del seminario doctoral que estamos organizando del Premio Europeo Carlos V y las becas de investigación y movilidad de dicho premio, concedidas en honor a don Marcelino Oreja, tengo precisamente el gran honor de hacer la presentación de Marcelino Oreja Aguirre. Han recibido todos la información con un breve currículum. Siempre me va a parecer breve porque cuando ves la trayectoria profesional que ha tenido y muy especialmente en el campo europeo, no puede más que honrarnos el que pueda dedicarnos este tiempo y estar aquí hoy con nosotros. Empezó muy temprano en el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el primer gobierno de Adolfo Suárez. Fue senador de la Real Legislatura Constituyente y ministro de Asuntos Exteriores, cargo que mantuvo hasta 1980. Posteriormente, fue una persona clave que presentó en Bruselas la petición de apertura de negociaciones con la Comunidad Europea y presidió la delegación española para el inicio de las negociaciones en febrero de 1979, siendo presidente de la Comisión Negociadora. Y ese mismo año solicitó el ingreso de España en el Consejo de Europa y firmó la adhesión de a la organización y al Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Posteriormente, fue el primer español, y creo que tenemos que estar muy orgullosos de ellos, elegido, además por mayoría absoluta, como secretario general del Consejo de Europa, donde, entre otros logros, puso en marcha el famoso proyecto que ha sido premiado este año de las rutas culturales del Consejo de Europa, siendo el Camino de Santiago el primer la primera ruta que fue certificada como ruta cultural del Consejo de Europa. En 1989 fue elegido parlamentario europeo en las listas del Partido Popular y colaboró en la redacción del primer borrador de un modelo de constitución para la Unión Europea en 1993. Qué tiempos estos de la Constitución Europea, don Marcelino, ¿verdad? Que nos ha tocado también vivir recientemente. Posteriormente, fue designado comisario europeo de Transportes y Energía bajo la presidencia de Jacques Delors y participó en la elaboración del Tratado de Maastricht. Es miembro de la Real Academia Europea de Ciencias y Artes y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que también ha sido secretario. Es además presidente del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Fue nombrado marqués de Oreja por Su Majestad el Rey Juan Carlos I en reconocimiento a su trayectoria y quizás lo que más me honra decir de su trayectoria es que es miembro de la Academia Europea de Juste y además Premio Europeo Carlos V, además de un gran amigo de esta fundación, en la que participa en todos los actos que le es posible a pesar de la apretada agenda que tiene. Don Marcelino, bienvenido. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y la audiencia es toda suya. Señor alcalde, doctor Ebert, director de la Academia, yo realmente lo que desearía es que con esto terminase ya mi intervención, porque se van a llevar ustedes una desilusión muy grande después de las cosas tan amables que han dicho. Pero, en fin, el oficio es el oficio y tengo mucho gusto en hablar con ustedes y aprender. Y una afición que he tenido siempre desde muy joven es aprender. Y realmente yo estoy seguro que voy a aprender mucho de todos ustedes y he tenido ocasión ya de leer algunos de sus documentos y sus papeles y realmente he empezado ya a tomar notas de las mismas. Para mí, una de las satisfacciones mayores es volver a esta academia y volver aquí, a Yuste. Yuste tiene un significado muy grande. Tiene un significado muy grande para cualquier español y para cualquier europeo y yo creo que para cualquier ciudadano. Y por consiguiente, vivir no es ver pasar, sino es volver. Y esta vuelta para mí es siempre enormemente enriquecedora, pero lo es de una manera muy especial ahora. Yo he tenido siempre una vocación académica, tengo una vocación de encontrarme. Yo recuerdo en mi época cuando estaba en Bruselas, en la comisión,
salía el viernes a última hora para poder dar unas clases en la universidad y el sábado daba 3 o 4 clases seguidas en la Universidad de Madrid y tenía para mí el gran enriquecimiento porque era un momento en que estábamos modificando los textos del tratado y yo escuchar a los alumnos las ideas que tenían nos sirvió mucho para poder avanzar. El tema escogido es este que ustedes tienen, la modernización y gobernanza del proyecto europeo, y muy especialmente un tema que a mí me ha preocupado mucho y sobre todo me está preocupando mucho en la época actual, que es los valores y objetivos compartidos. Y por consiguiente, este ha sido el tema propuesto, la modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores objetivos compartidos. Hemos querido poner el acento en la importancia de estos valores, considerando el momento de inquietud que vivimos en Europa, marcado por el regreso de los nacionalismos en varios países. En España hemos conocido lo que son los nacionalismos y yo siento una gran preocupación por este despertar tan fuerte de los nacionalismos actualmente en Europa. Sabemos muy bien que muchos de los objetivos de la Unión Europea han sido alcanzados a partir de la firmeza de sus valores universales, que están, entiendo, en la base de su inmensa obra. Entre los acuerdos y declaraciones internacionales que pueden considerarse pilares de estos valores figuran sin duda el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, que junto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituyen la base del sistema de protección de derechos que se aplica en los Estados miembros. Desde el Tratado de Maastricht, el proceso de constitución de la Unión y, por tanto, de protección y fomento de los derechos fundamentales y las libertades democráticas ha recibido un especial impulso. Y probablemente dos de los momentos álgidos de este proceso, ustedes lo saben muy bien, han sido la inclusión de los artículos 6 y 7 del Tratado de Ámsterdam y la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, aprobada por el Consejo Europeo de Biarritz en el año 2000, con carácter vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 2007. Este tratado incorpora la Carta de Derechos Fundamentales al derecho originario, exigiendo su obligatoriedad. La Carta es una de las principales referencias para medir si un país de la Unión Europea existe un grave peligro de violación de los principios y valores europeos comunes. Este es el marco que establece los estándares europeos y es el acervo común de valores comunitarios. Pero las libertades democráticas y los principios de la democracia pluralista no son únicamente unos mecanismos jurídicos, son unos instrumentos técnicos que garantizan la separación de poderes y la preservación de derechos de las minorías frente a las mayorías, sino que son unos medios para constituir un orden de valores ético-jurídicos, en suma, una filosofía moral en cuyo centro se sitúa la dignidad de la persona, su inviolabilidad, su libertad y su igualdad. Este conjunto de valores son el resultado de una tradición filosófico-jurídica en la que han confluido diversos hitos constitutivos de la identidad europea: la polis griega, el estoicismo, la ciudadanía romana, el cristianismo, la Ilustración, la filosofía kantiana. Entre estos hitos, yo quisiera resaltar especialmente el legado dejado por la Escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria, su más alto representante, y su contribución a esta tradición filosófica jurídica que no ha sido siempre reconocida. El pasado mes de junio nos reunimos aquí, en este mismo lugar, en el monasterio de Yuste, representantes de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, de la Universidad de Salamanca y del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, en un congreso que se tituló Carlos V
Vitoria y Erasmo. Un tema que tratamos en el Congreso fue el legado doctrinal de la Escuela de Salamanca, y en particular Francisco de Vitoria, cuya labor no se reduce a abordar los temas clásicos de la teología, marcada por los descubrimientos geográficos, el desarrollo de la técnica y la ciencia, la expansión del comercio, la aparición del Estado moderno y el florecimiento de las universidades. Su labor se extiende más allá, al abordar problemas filosóficos, políticos y jurídicos tan diversos como el origen de la potestad civil, distinguiendo competencias y atribuciones que tradicionalmente se habían venido distinguiendo y disputando entre la Iglesia y los príncipes cristianos, así como el derecho de conquista, la colonización del Nuevo Mundo y sus causas legítimas, a las que dedica Vitoria una de sus relecciones ético-jurídicas más célebres. El legado de Vitoria y de la Escuela de Salamanca no ha sido siempre reconocido. Hay que esperar prácticamente hasta finales del siglo XIX y la consolidación del derecho internacional como ciencia para encontrar el primer reconocimiento de sus aportaciones. Y hay un segundo renacer que se produjo en el período de entreguerras, en el que se buscaba la piedra angular de la comunidad internacional para legitimar el universalismo de la sociedad de naciones. Pero su definitiva consolidación es posterior a los años de la Guerra Fría. Francisco de Vitoria y sus ideas configuradoras del derecho internacional son reconocidas especialmente desde entonces como origen de la modernidad, inaugurada en un momento histórico muy concreto, que fue el descubrimiento de América. El descubrimiento de América que abrió el horizonte hacia un nuevo espacio desconocido, que implicó la generación de nuevas ideas y categorías necesarias para afrontar las relaciones con ese nuevo mundo. La doctrina de Vitoria sobrevive así 5 siglos y sus conceptos de derecho internacional siguen siendo hoy de plena actualidad, lo que de alguna forma le consolida como un clásico. Y entre sus aspiraciones hay uno que me interesa especialmente resaltar por su contribución a la forja de los valores europeos. A él se atribuye una primera fundamentación teológica y filosófica de la noción jurídica de la dignidad de la persona y el concepto jurídico de los derechos humanos al haber sostenido que el poder político reside en la comunidad humana. Según mi entrañable amigo y profesor, el profesor Carrillo Salcedo, la Escuela de Salamanca, gracias a su teoría del poder y a su concepción del bien común, estableció los límites del poder estatal y fundamentó con ello filosóficamente una incipiente noción de los derechos humanos. Para Francisco de Vitoria, el poder reside inmediatamente en la comunidad humana como tal. El poder político, por consiguiente, no es absoluto, sino que está sometido al derecho divino, al derecho natural, al derecho de gentes y al derecho positivo de cada comunidad política. Esta idea es fruto de un pensamiento de que todos los hombres, más allá de su estatus social y político, participan de un orden ético natural cuyos principios de base son la unidad del género humano, la dignidad de la persona, hecha imagen y semejanza de Dios, es decir, la igualdad esencial de todos los hombres. De este modo, la inviolabilidad de la dignidad humana impregna el conjunto de los derechos y libertades democráticos, de un significado que hace trascender su carácter de mera protección jurídica frente al poder y los refuerza como un orden objetivo que, aun en un mundo y un espacio jurídico plenamente secularizado, transparenta ese respeto a la pervivencia que alguien, tras la filosofía humanista de la ilustración y su expresión política, aparece recogida en declaraciones de derechos humanos. Además de esta tradición filosófica jurídica, otro fundamento en el que asientan los valores de la Unión Europea es su naturaleza histórica y política. La historia europea del siglo XX es un fondo de experiencia histórica colectiva que refuerza la obligación positiva de los Estados y agudiza su responsabilidad. Así, por ejemplo, la singularidad de los crímenes del Holocausto es una exhortación a la alerta permanente frente a todas las formas de dictadura, de totalitarismo y de violación de los derechos humanos.
Y debemos ser conscientes, mirando al tiempo que vivimos, que hoy, más que nunca, hemos de preservar y hemos de hacer efectivos esos valores, porque de ello depende nuestra identidad y de ello dependen nuestras convicciones más profundas. Estos valores se encuentran hoy a menudo cuestionados y amenazados. En ese sentido, comenzaré enunciando el caso de Austria en el año 2000, que supuso una primera alarma, aunque últimamente son muchas las situaciones que se presentan y que exigen por parte de las instituciones comunitarias la máxima firmeza en la defensa de los valores europeos. El 9 de febrero del año 2000, la formación en Austria de un gobierno de coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal supuso la entrada en el gobierno de este último, distinguido por sus manifestaciones xenófobas y extremistas. Este hecho provocó, lógicamente, una reacción de los Estados miembros de la Unión Europea y se creó una situación crítica, tanto desde el punto de vista político como jurídico. Ante las actitudes del gobierno austriaco de coalición y al no existir una base jurídica suficiente en el artículo 7 del Tratado de Ámsterdam, 14 de los Estados miembros de la Unión optaron por imponer a ese país una serie de medidas diplomáticas de forma unilateral. Simultáneamente, otorgaron el mandato al jefe del gobierno del país que ocupaba entonces la presidencia de turno del Consejo, que en ese momento era el primer ministro portugués António Guterres, actual secretario, como ustedes, actual secretario general de Naciones Unidas, para que actuara en nombre de los demás países ante el gobierno austriaco. Las medidas de distanciamiento diplomático respecto al gobierno austriaco incluían la no recepción de sus embajadores, la negativa a apoyar a Austria en sus propuestas de candidatos para puestos internacionales. Se trataba de demostrar con estos y otros actos concretos la repulsa a la entrada en el gobierno austriaco de un partido como el FPÖ, el Freie Partei Österreich, es decir, un partido aparentemente liberal, pero que no ejercía naturalmente su título. El efecto de estos actos fue sensibilizar, intentarlo al menos, a la opinión pública austriaca sobre la importancia del respeto y el fomento de los valores comunes europeos y, de ese modo, propiciar que Austria se expresara con mayor claridad tanto respecto a las dificultades que plantea la emigración y la integración de los extranjeros, como la necesidad de superar los prejuicios que eran muy poco favorables a la apertura hacia el otro. La crisis austriaca planteaba así la urgencia de una reforma sustancial del artículo 7 del Tratado, de manera que éste se pudiera aplicar no solo en el caso de violación de derechos humanos, sino también con carácter previo cuando se considerase que existía una situación en la que pudieran ser transgredidos tales derechos, así como los casos de producirse actuaciones xenófobas. Esto permitiría que en situaciones similares a la austriaca se activara un mecanismo, digamos, de alerta rápida, porque parecía más coherente que esperar a que se produjeran los actos de violación. Para facilitar que se levantara el aislamiento diplomático a Austria, los Estados miembros acordaron consultar al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que a la sazón era el jurista suizo Lucius Willhaber, para que nombrara a unas personas con experiencia internacional que elaboraran un informe que debía presentar a la presidencia del Consejo sobre la situación austriaca, con el fin de que a partir de ese dictamen pudieran reconsiderar sus relaciones con ese gobierno. Las personas encargadas de redactar el informe buscaron una persona del norte, una del centro y una del sur, y fueron el expresidente de Finlandia y Premio Nobel de la Paz, un exsecretario general del Consejo de Europa, que tiene el honor de saludarles hoy, y un profesor alemán experto en derechos humanos. Yo les aseguro que nunca he aprendido tanto como en aquel momento, rodeado de estas otras dos personas y con la ayuda, entre otros, de Carrillo Salcedo, que le pedí que me acompañase para poder
ayudar a la redacción de aquel texto. Lo hicimos apoyándonos fundamentalmente en dos cuestiones. Por una parte, el grado de compromiso del gobierno austriaco con los valores comunes europeos y, en particular, lo relativo a derechos de las minorías, refugiados e inmigrantes, y, por otra, basándonos en el análisis de la evolución de la naturaleza política de ese partido, de ese FPÖ, que se había separado de las prácticas comunitarias. En el informe, que tardamos mucho, nos pasamos todo un verano trabajando, porque no era fácil, era una situación anómala, además nueva, y teníamos que estar cruzándonos comunicaciones constantemente, nos encontramos en diversos lugares. Y en este informe sobre la defensa de los valores democráticos intentamos poner de relieve los límites más allá de los cuales la legítima libertad de expresión de algunos dirigentes políticos pudieran convertirse en una incitación al odio xenófobo y étnico o a la criminalización de los opositores políticos. En ese sentido, hay que reconocer que, bajo la firme voluntad del presidente federal de Austria, el nuevo gobierno austriaco marcó, a través de una declaración formal suscrita por los dos partidos de la coalición, una división clara. Recientemente, sin embargo, desgraciadamente debemos decir que nuevos casos de corrupción han vuelto a poner a Austria en la palestra. El vicecanciller y líder del FPÖ, Heinz-Christian Strache, ha tenido que dimitir por la publicación de un vídeo en el que ofrecía adjudicaciones públicas a cambio de apoyo electoral, lo que ha llevado al canciller conservador, Sebastian Kurz, a romper coalición entre conservadores y la ultraderecha de Austria y anunciar que convocará elecciones ante la presión ciudadana por la magnitud de los escándalos en los que se han visto implicados miembros del FPÖ en el gobierno. Y, en definitiva, con ello se puede decir que el caso austriaco ha puesto así de manifiesto la necesidad, y lo puso, de proceder a una reforma del artículo 7 del Tratado con recomendaciones sobre la introducción de los procedimientos de prevención, de alerta rápida y de supervisión. Y estas recomendaciones han sido tomadas en consideración y la siguiente modificación del Tratado ha cambiado el artículo 7 en este sentido. Al otorgar a la Unión la capacidad de intervenir de forma preventiva en caso de riesgo claro de violación grave de los valores comunes, el Tratado de Niza logró que los medios ya incluidos en el texto del Tratado de Ámsterdam, que solo permitían, como saben, intervenir a posteriori cuando ya se habían vulnerado dichos derechos, fueran más operativos. Y de ese modo se añadió un sistema de prevención al mecanismo de sanción del Tratado de Ámsterdam y a partir de entonces ambos mecanismos coexisten, sin que la puesta en marcha del primero sea condición necesaria a la del segundo. A partir de esta revisión, el artículo 7 otorga a la Comisión una nueva competencia de control de los derechos fundamentales en la Unión, lo que permite descubrir los posibles riesgos que puedan producirse. Esta competencia de control ha sido recientemente puesta en práctica en relación a Polonia. 16 años después de los acontecimientos que he mencionado en Austria, diríase que el fantasma vuelve a reaparecer. La adopción en Polonia de una polémica legislación sobre su sistema judicial que difumina la separación de poderes abre una peligrosa vía autoritaria que le hace entrar en un flagrante conflicto con los valores europeos, lo que ha dado lugar a que la Comisión Europea iniciara conversaciones con el gobierno de ese país a partir de enero de 2016. El 29 de julio de 2017, la Comisión abrió un procedimiento de infracción a Polonia en relación con la ley sobre los tribunales ordinarios de Polonia por sus disposiciones en materia de jubilación y su repercusión en la independencia del Poder Judicial, y remitió el asunto al Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2017. A su vez, la Comisión invocó por primera vez el procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1 del Tratado, al presentar una propuesta motivada de decisión del Consejo sobre la determinación de un riesgo inequívoco de violación grave del Estado de Derecho,
en Polonia y decidió habilitar al vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, para iniciar el procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento a Polonia por la ley del Tribunal Supremo de ese país. Esta ley bajaba la edad de jubilación de los magistrados, fíjense ustedes, del Tribunal Supremo de 70 a 65 años, lo que suponía la salida forzosa de 27 de los 72 jueces del Alto Tribunal antes de que finalizase su mandato. Esta medida se aplicaba también al primer presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de 6 años se veía prematuramente interrumpido. Todos son pequeñas trampas que buscaban para conseguir su objetivo. Además, la nueva ley ampliaba el número de magistrados a 120, la mayoría de los cuales podían ser nombrados por el Ejecutivo. La Comisión Europea consideró que estas medidas socavaban el principio de la independencia del Poder Judicial, incluida la inamovilidad de jueces y magistrados, y, en consecuencia, Polonia incumplía sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1 del Tratado, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales. Yo creo que reconforta conocer esta decisión histórica de consecuencias políticas e institucionales imprevisibles adoptada el pasado 19 de octubre de 2018 por el Tribunal de Justicia Europeo, que paralizó la reforma del Tribunal Supremo de Polonia, así como la respuesta del Gobierno polaco dando una marcha atrás en su polémica reforma del Tribunal Supremo. Por primera vez, la justicia europea, a petición de la Comisión, bloquea en un país de la Unión una reforma de tanto calado como el diseño de una Corte Suprema. El auto del Tribunal, dictado por la vicepresidenta Rosario Silva, de nacionalidad española, ordenó a Polonia suspender la aplicación de la norma, mantener en sus puestos a los jueces afectados y renunciar a cualquier nuevo nombramiento. El auto establece que las obligaciones de la Comisión están bien fundamentadas. Además, la vicepresidenta del Tribunal admitía la urgencia planteada por la Comisión para pedir medidas cautelares, dado que la aplicación de la reforma podía llevar a una transformación del Tribunal Supremo polaco y derivar sus sentencias dictadas sin la suficiente garantía de independencia judicial. La decisión del Tribunal de Luxemburgo hubiera podido agravar aún más el conflicto entre instituciones europeas y Gobierno de Polonia. Sin embargo, el Ejecutivo polaco evitó esta situación y es alentadora su respuesta, aprobando el pasado 21 de noviembre de 2018 en el Parlamento una séptima enmienda a la controvertida ley que incluyó la reincorporación de los 27 magistrados que habían sido jubilados forzosamente el mes de julio. La enmienda se aprobó de forma rápida gracias a la mayoría en el Parlamento del partido del Ejecutivo. El mensaje inequívoco de Europa ha frenado así, al menos por ahora, la deriva autoritaria en Polonia. Sin embargo, existen también otros focos de preocupación que han emergido recientemente. Debemos destacar, por ejemplo, lo sucedido en Rumanía, en donde el Ejecutivo socialdemócrata no pasó en su día el examen de la Comisión de Venecia, que, como saben, es un órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, que expresó su preocupación por los cambios realizados en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Rumanía está sometida desde su ingreso a la Unión Europea en 2007 al mecanismo de cooperación y de comunicación, que debe comprobar, entre otros asuntos, sus avances en materia judicial. Sin embargo, desde hace algún tiempo los informes ponían de manifiesto que se había producido un retroceso. Rumanía fue sometida por las instituciones comunitarias a un intenso escrutinio debido a reformas que socavaban la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, así como por los desequilibrios de sus cuentas públicas, que ponían en entredicho su capacidad para liderar y moderar los grandes debates europeos que le correspondía asumir al país por primera vez al ocupar desde el 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. El Gobierno del Partido Socialdemócrata recibió fuertes críticas de la Comisión por sus intentos
de suavizar las leyes contra la corrupción en una serie de reformas legales que beneficiaban a miembros del partido en el poder en conflicto con la justicia. Se trataba de una agenda de enmiendas judiciales del PSD que reducían las penas y el tiempo de prescripción de algunos delitos de corrupción a través de decretos gubernamentales que no pasaban por el Parlamento. El más alto tribunal de Rumanía ha condenado el pasado 27 de mayo al líder del gobernante Partido Socialdemócrata a 3 años y a 6 meses de prisión por corrupción. La decisión ha llegado un día después de que más de 6 millones de rumanos, cerca del 80% de los que acudieron a las urnas, votaran a favor de la reforma constitucional propuesta en referéndum para blindar las leyes constitucionales contra la corrupción. Ven, por consiguiente, que esta política seguida con rigor por las instituciones europeas están produciendo un efecto. Y el referéndum fue convocado por el presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, con la intención declarada de poner freno a la corrupción. Los resultados de este referéndum son, de alguna forma, alentadores y han supuesto una lección dura al populismo, a la demagogia y al discurso antieuropeo y antijusticia del Partido Socialdemócrata, amenazando sus sanciones por la Comisión Europea. Como afirmaba el presidente Iohannis en su mensaje a la nación tras el referéndum, ha ganado la Rumanía europea y democrática, la Rumanía en la que la justicia es independiente y en la que los ladrones y los delincuentes están en la cárcel y no al frente del Estado. Los críticos del PSD acusan a Dragnea de promover los cambios en la justicia en beneficio propio, ya que algunas de las enmiendas propuestas suponían la prescripción de un caso que tenía pendiente. Otro caso conflictivo es el de Hungría. Desde que el presidente Orbán volvió al poder en 2010, se ha minado la independencia judicial, además de la independencia de otros órganos como la Agencia de Protección de Datos y del Banco Central Nacional. Y se ha recortado la libertad de prensa, así como a otras instituciones críticas con el Gobierno. Por ejemplo, se ha perseguido por tal motivo a la Universidad Central Europea. Igualmente, se ha promovido el euroescepticismo. Se han lanzado consultas bajo el título Stop Brussels. Se han adoptado acciones xenófobas contra la inmigración. Se han incumplido obligaciones europeas. Se ha intentado burlar el control del Tribunal de Justicia y se ha promovido abiertamente una democracia bien poco liberal, con graves ataques al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Y frente a estos gravísimos hechos, ¿cuál ha sido la reacción de la Unión Europea hasta el momento? Algunos la consideran limitada e insuficiente, yo entre ellos. Ha consistido fundamentalmente en llamadas de atención y recomendaciones de la Comisión, la apertura de procedimientos de infracción, declaraciones políticas de condena por el Parlamento Europeo, pero todo ello no ha conseguido corregir suficientemente el paulatino deterioro del Estado de Derecho, que sigue avanzando. Por tanto, tenemos que preguntarnos qué más se puede hacer, teniendo en cuenta la reacción debiera ser más firme y las acciones más contundentes. Entre las posibilidades actuales les mencionaré algunas. Ustedes probablemente añadirán otras muchas. Primero, la aplicación del artículo 7, párrafo 1, establece un mecanismo preventivo para casos de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho. Ese mecanismo ya lo inició la Comisión para Polonia, ha sido activado también por el Parlamento Europeo para Hungría. A este respecto, a mí me complace el giro del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, que votó mayoritariamente en contra del presidente de Hungría, Orbán, que formaba parte de su grupo, dejando de protegerle a pesar, como digo, de que formaba parte del mismo grupo parlamentario. Ante graves atentados a los valores europeos, hay que mostrar firmeza, hay que mostrar claridad, lo que supone aumentar la presión y supone exigir rectificaciones. El problema es que el procedimiento solo prevé hasta ahora una condena política y nuevas recomendaciones, pero no conlleva otro tipo de sanción. Pienso que sería deseable explorar qué medidas pueden ser adoptadas para casos como los que hemos examinado, aunque probablemente no es una tarea fácil. En primer lugar, sugiero que podría aplicarse el artículo 7, párrafo 2, que tiene un carácter correctivo e implica la constatación de violación grave y persistente del Estado de Derecho. Ello requiere la unanimidad en el Consejo,
por lo que es previsible que los Estados afectados se apoyen mutuamente y utilicen su poder de veto para bloquear la aprobación de este correctivo, que podría llevar a cabo con sanciones importantes. En previsión del bloqueo, se sugirió explorar una acción conjunta contra Hungría y Polonia, que dejase fuera de la votación a los dos a la vez y de ese modo impedirles salvarse mutuamente. Se trata, sin embargo, de una interpretación un poco forzada, que no sabemos si el Tribunal de Justicia respaldaría, y además otros estados del Grupo de Visegrado podían interferir e impedir la aprobación del correctivo. Les recuerdo que el Grupo de Visegrado lo conforman, ya lo saben muy bien, Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa. En segundo lugar, cabría utilizar un procedimiento de infracción basado directamente en la violación del artículo 2 del Tratado. Esta posibilidad no es tampoco evidente y hay diversas objeciones a su utilización. Por ejemplo, su carácter general o la exclusión de su aplicación por considerar el artículo 7 como una lex specialis. Yo no estoy seguro de que estos argumentos sean convincentes. En cualquier caso, para poder imponer sanciones efectivas, habría que constatar la infracción, esperar al incumplimiento de una sentencia y llevar de nuevo a los Estados implicados ante el Tribunal de Justicia, solicitando la imposición de la correspondiente multa. Tercero, cabría también la posible congelación de fondos estructurales para los Estados infractores. Los Estados son muy sensibles a ello, naturalmente. La ventaja de esta vía es que no necesita la unanimidad, como ustedes saben, para su aprobación. Aún así, no sería fácil conseguir la mayoría necesaria, dadas las posibles alianzas y apoyos mutuos entre los países del Grupo de Visegrado que antes he mencionado. De conseguirse su aprobación, se haría dentro de la adopción del próximo marco presupuestario plurianual, lo que, sin embargo, pospone la aplicación de la sanción hasta el año 2021. Más allá de la grave situación de Polonia, Rumanía y Hungría, no cabe ignorar que otros países también me preocupan. El Gobierno de Italia, lo digo con todo respeto a algún italiano que puede estar aquí, ha estado haciendo oídos sordos a todos los llamamientos de la Comisión para controlar su exceso de deuda. Yo les aseguro que para mí es una tristeza enorme. Yo recuerdo que cuando yo empezaba la vida política, yo me dirigía a los italianos y tenía muchos amigos en la democracia cristiana italiana que eran unos grandes defensores de la Unión Europea y de sus valores. Ahora tenemos un reiterado incumplimiento de Italia y la Comisión ha decidido en diciembre proponer el inicio de un proceso sancionador sin precedentes contra Italia por déficit excesivo. La decisión de someter a Italia a un estricto escrutinio se ha venido posponiendo hasta este mes de junio. Finalmente, ante el reiterado incumplimiento de Italia, la Comisión Europea ha formalizado a principios de este mes el comienzo de negociaciones para la apertura de un expediente a ese país para tutelar sus cuentas debido a su creciente deuda y poner freno a una escalada que supera ya el 132% del Producto Interior Bruto. Esta deuda es percibida como uno de los mayores riesgos internos para el euro y en un momento de extrema fragilidad para el Gobierno, el primer ministro ha asegurado que hará todo lo posible para evitar las sanciones que pudieran suponer este expediente. La Comisión Europea, que se halla en los últimos meses, en el final de su mandato, ha sido, yo creo que demasiado flexible y ha tendido la mano a Italia. Mi puerta está abierta, dijo en italiano el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Piero Moscovici. La decisión del Gobierno podría llegar próximamente a la mesa de los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Y allí el titular italiano no lo tendrá fácil, puesto que algunos se lamentan de no haber iniciado el procedimiento contra el Ejecutivo italiano el pasado mes de diciembre. El Gobierno parece aceptar las últimas conclusiones de Bruselas y ha culpado de esta deuda descontrolada a la administración que le precedió. Es muy fácil eso de echar la culpa a los pasados. Por otro lado, también en las elecciones celebradas en Suecia, el pasado septiembre, se puso de manifiesto que cada vez más partidos populistas pasan de la marginalidad a marcar la agenda de Europa, igual que sucedió el pasado año en los Países Bajos, Francia, Alemania, Austria e Italia. ¿Qué desconcierto produce esto en los viejos europeístas?
pero así es. A la realidad no se le puede reprochar de existir y, por consiguiente, no hay más remedio que reconocerlo. Como ha afirmado Guy Verhofstadt, que ha sido, como saben, líder de los liberales en la Eurocámara, no podemos ser complacientes, ha dicho, ante el auge de la extrema derecha populista, refiriéndose al FPÖ en Austria o la Liga italiana. El Frente Nacional francés ha llegado al 34% y el Alternative für Deutschland en Alemania puede ser la fuerza principal en zonas principales del este del país. En Dinamarca es el 20%. Viktor Orbán tiene la mayoría en Hungría y en Italia, como hemos visto, ha alcanzado el gobierno. Es el retorno a la primera línea de los populismos. Qué preocupación siento yo con ello. Fuera ya de toda política y de toda responsabilidad, pero no podemos evitar la manía de pensar. Con una estrategia racista, xenófoba, antieuropea. Los grandes partidos han quedado debilitados, cuando no marginados. En 2015 la Unión Europea intentó una respuesta solidaria a la crisis migratoria y apenas 3 años después se produce un repliegue buscando en vano formas de aplacar a los ciudadanos, a los que el miedo empuja cada vez más lejos. Debo decir que en este tema el actual gobierno español ha estado adoptando una postura muy correcta y aunque yo no soy socialista, pero sí creo respetar la verdad y por consiguiente creo que hay que reconocerlo. Existe una brecha clarísima hoy entre los defensores de la Unión Europea y los que quieren destruirla. En suma, estamos atravesando por una presencia generalizada de partidos de extrema derecha en Europa. Todos ellos han articulado un discurso con el rechazo no solo de los inmigrantes, sino de los refugiados, personas que dejan sus países porque sus vidas están en serio peligro. De los 28 países de la Unión Europea, 10 están viviendo fuertes subidas de partidos ultraderechistas. 6 de ellos son miembros del euro y algunos son países fundadores, como Alemania e Italia. Pocas imágenes describen mejor el peligro que se cierne sobre Europa, que tuvo lugar el 11 de diciembre último en París y en Roma. Mientras que el presidente Macron se encastillaba en el Elíseo para resistir a otro asedio por los chalecos amarillos, el xenófobo ministro Salvini se daba un baño de masas en la capital italiana. Como describe Carlos Malamud en El País, avanzan sin freno los caudillos de la anti-Europa, al tiempo que los líderes del histórico proyecto, con el mandatario francés a la cabeza, se desmoronan cuando más se les necesita. El panorama ante las elecciones europeas el pasado mes de mayo parecía desolador. Las señales para frenar la deriva nacional populista han sido débiles. Recordemos que la Unión Europea es, y hay que recordarlo siempre, una unión de democracias liberales que comparten valores civiles irrenunciables. El peligro no está únicamente en casos aislados, como los demócratas suecos, que contaminan la política de su país. Lo que preocupa es que, sumados a formaciones como la Liga de Matteo Salvini en Italia, Alternativa para Alemania o el Partido de la Libertad de Austria, se pudiera pervertir la idea central de la construcción europea. Ya el pasado mes de octubre, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, anunciaba en Varsovia, tras reunirse con el líder del partido que gobierna en Polonia, Ley y Justicia, y con el primer ministro y su homólogo de Interior, su plan para crear un grupo parlamentario europeo capaz de cambiar la Unión Europea desde dentro. Y el pasado, espero que no lo consiga naturalmente, el pasado 19 de mayo, dirigentes de 11 partidos euroescépticos se unieron en Milán, bajo el liderazgo del señor Salvini y Le Pen, para lanzar su desafío a la Unión Europea. ¿Qué desconcierto produce esto? Las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de mayo, celebradas en los 28 Estados miembros de la Unión, incluyendo el Reino Unido, han arrojado unos resultados que, si bien amplían la diversidad de la representación política, no dan fuerza suficiente a los partidos eurófobos. Así, tanto el Partido Popular Europeo, que sería la fuerza más votada, 178 escaños, 23,7%, como los socialistas y demócratas, 153, han disminuido su porcentaje de voto tradicional, mientras que los partidos nacionalistas y euroescépticos sí han aumentado su representación, pero igualmente los verdes europeos. Los resultados confirman el retroceso de las familias políticas tradicionales en el conjunto de la Eurocámara. Populares y socialdemócratas han cedido espacio
a una constelación de fuerzas heterogéneas, entre las que cabe destacar el avance de liberales y el sustancial crecimiento de los verdes, gracias a los resultados obtenidos por estos últimos en Alemania y Francia. Sin embargo, la ultraderecha coordinada por Salvini ha quedado a distancia de los pronósticos en el conjunto de la Unión. La nueva composición del Parlamento Europeo, más fragmentada, apunta solamente hacia la necesidad de una Cámara cada vez más obligada a la negociación para conformar mayorías. La cita electoral hizo con una participación del 50,2%, más alta de lo habitual en las elecciones europeas. No quisiera concluir esta intervención, que está resultando ya demasiado larga, con una visión pesimista sobre la Unión Europea. Va contra mi carácter, siempre he sido optimista y, por consiguiente, no estoy dispuesto a dejarme invadir por los pesimistas. Porque es evidente que, junto a los elementos preocupantes a los que me he referido, hay también aspectos positivos que deben ponerse de manifiesto. El debate sobre el presente y futuro de Europa y sobre las decisiones de la Unión Europea y su influencia en el ámbito nacional está cada vez más presente en la vida pública, tanto en España como en el resto de los países miembros, y esto sin duda es algo positivo. La solución de nuestros principales problemas no pasa por la negativa a compartir decisiones con nuestros socios, sino por una Unión Europea con iniciativas políticas y con relevancia dentro y fuera de sus fronteras. Y una condición necesaria para ese fortalecimiento de la Unión es contar con el Parlamento Europeo, reforzado por un voto cada vez más amplio. La Unión Europea debe demostrar a sus ciudadanos que puede protegerlos mejor y puede crear más oportunidades que el repliegue nacionalista y que la economía cerrada. Por eso hay que ser fuertes. Y la fuerza solo puede venir de la Unión, aceptando un proceso de integración entre los Estados. Así también se logrará salvaguardar los valores comunes europeos. La Comisión en estos últimos meses ha impulsado una política de fronteras comunitarias, convirtiendo el polémico control de la migración irregular en una competencia europea, y esto es bueno. La Unión toma así partido por quienes defienden una mayor soberanía europea en el diseño de la futura Europa. Hoy necesitamos más que nunca una Europa unida, una Europa con una dimensión social y protectora de quienes promueven la adhesión incondicional al proyecto europeo. Y si no podemos contar con la colaboración militar de Estados Unidos, debemos desarrollar capacidades estratégicas europeas, como ha propuesto la señora Merkel. Políticas como la lucha contra el cambio climático, la adecuación de nuestro marco regulatorio a la sociedad digital o el control de las fronteras exteriores de la Unión se debaten y aprueban básicamente a escala de la Unión Europea. Y hemos de constituir sociedades abiertas y cohesionadas. Además de lograr una participación cada vez mayor, el nuevo Parlamento debe alumbrar la formación de una mayoría política comprometida con la defensa a ultranza de los valores democráticos, que están, como sabemos bien, en el origen de la integración europea. Como afirmaba Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, en un reciente artículo publicado en el diario El País, la construcción de Europa es un proceso continuo y asentado de valores comunes. Durante años hablamos de la Unión Europea como comunidad de valores. Eso es lo que pensábamos muchos. En aquellos años 70, muchos de los españoles que nos manifestábamos favorables a una rápida adhesión a las instituciones europeas. Frente al eslogan «España es diferente», muchos queríamos que España no lo fuera y que se pareciera a los demás países comunitarios. Aquello se consolidó rápidamente. Los españoles teníamos las mismas aspiraciones sociales y libertades públicas que los demás europeos. Lo que faltaba era sellar aquello con la integración y entrar dentro del club. En 1977, celebradas las primeras elecciones, yo recuerdo que antes del primer Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se entrevistó con el presidente, con los comunistas, con Santiago Carrillo y con Felipe González, para decirles si estaban de acuerdo en que España solicitara enseguida la petición de apertura de negociaciones con las comunidades. Dieron su aprobación y, con el respaldo de todas las fuerzas políticas, tuve el honor de solicitar la apertura de negociaciones con las instituciones comunitarias. Para mí fue un momento de gran emoción aquel en que pude presentar aquella petición. Y nos integramos años más tarde, en un gobierno ya de Felipe González, en 1986, y desde entonces hemos sido, yo creo,
España ha sido fundamentalmente un miembro activo, abierto al diálogo, a la negociación, al pacto, respetuoso con los derechos y libertades de los ciudadanos, y así espero que sigamos siendo fieles a los principios y valores que han inspirado la Unión Europea. Porque solo los valores, y voy terminando, salvarán la síntesis europea. Los valores que crearon Europa y los valores que la mantendrán en tierra firme. Europa, enraizada en los valores, continuará aportando a la especie humana su sabiduría y su espiritualidad. Por eso, adentrémonos de nuevo en los principios informadores de las tradiciones judeocristianas y grecolatinas que fueron fuentes de inspiración de nuestros padres europeos. Propongamos a la juventud europea modelos de personas virtuosas, con hábitos de valentía, de justicia, de prudencia y de generosidad. Esforcémonos y hagamos una llamada a la unidad para transmitir una cultura de valores que se oponga a un relativismo posmoderno y al posibilismo oportunista. Soñemos con un mundo mejor no basado solo en los avances técnicos, muy importantes, y en las revoluciones científicas, sino en el comportamiento ético de las personas, en el hallazgo del camino verdadero en pos de un horizonte común. Y hagámoslo por la senda de los principios, por el largo y valiente sendero de los valores que configuran la Europa de la globalización. Termino con unas palabras que a mí me impresionaron hace años al leer un precioso libro, Una vuelta a Europa, del entonces cardenal Ratzinger. En él manifiesta que la idea de Europa fue lanzada al final de la Segunda Guerra Mundial para rechazar definitivamente la herejía nacionalista, y nos dice también con clara premonición que el peligro de los nacionalismos no está superado. Y finalizo con una cita que he hecho muchas veces del Papa Juan Pablo II en Santiago de Compostela, y que yo le escuché con emoción. Europa, vuelve a encontrarte. Sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza. Tu poder es ser faro de civilización y estímulo del progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y respetan también a ti y darán la misma respuesta que Santiago dio a Cristo. Lo puedo. Muchas gracias por vuestra atención y pido excusas por haber sido demasiado largo. Pues muchísimas gracias, don Marcelino, por esta lección magistral, donde ha hecho un recorrido no solamente por la historia de esos principios en los que se basa la Unión Europea, ha recorrido todas esas preocupaciones y fantasmas y desafíos que tenemos actualmente, e incluso pues, nos ha dado algunas soluciones y, digamos, pasos y temas que tendríamos que tener en cuenta para continuar en esa senda de esa Europa que iniciaron los padres fundadores. Yo ayer comentaba, tras el encuentro que tuvimos en la cena, que si había algo que me preocupaba era verle a usted preocupado con el tema europeo, ¿no? Por suerte ha dejado claro aquí que, a pesar del pesimismo, sigue siendo optimista, y eso realmente pues, me alegra enormemente, porque sí que es cierto que estamos ante un momento pues, crucial y difícil, con muchos desafíos a la vez, y además en momentos de cambio, ¿no? Después de las últimas elecciones europeas. Muchas de las cuestiones que a mí se me han ido planteando durante su intervención las ha ido resolviendo al final, apostando por esos principios y esos valores que deben regirnos en nuestra vida, y sobre todo ante este proyecto común que es la Unión Europea. Pero a lo mejor ha habido alguna cuestión que ha quedado en el aire. No quiero desaprovechar esta oportunidad que tenemos por si se os plantea a vosotros alguna cuestión, alguna reflexión que compartir con don Marcelino. Podemos tomar un par de preguntas antes del café. Veo por allí la primera. Nos levantamos, nos presentamos y preguntamos. Hola, buenos días. Soy Ruth Ferrero, de la Universidad Complutense, y quería hacer una
A ver, ¿ahora? Hacer una pregunta en relación con la aplicación de los artículos que han sido implementados en el caso de Polonia y Hungría, que se han intentado implementar contra Polonia y Hungría en el tema, sobre todo, del Poder Judicial, de la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Me consta que las autoridades polacas están argumentando frente a las resoluciones de Bruselas que están siguiendo el modelo español en la designación de jueces. Entonces, me gustaría escuchar su opinión al respecto, porque, bueno, he estado hace poco hablando con el embajador español en Polonia y tenían un serio problema ante esa argumentación en el nombramiento de jueces en nuestro actual sistema constitucional. Entonces, estaría muy interesada en saber su opinión. Yo creo que no voy a poder darle una respuesta porque no conozco yo con detalle cómo es la designación correspondiente, pero lo que no corresponda a los principios y valores europeos, yo creo que hay que cambiarlo. ¿En qué medida, cómo se hace la designación en España de los jueces? Pues yo no sé en qué medida rompe con los valores europeos, no lo sé, pero si lo hace, lo que sí creo es que las instituciones europeas y las reglas y el tratado no es un adorno, sino que es una exigencia. Cuando entramos en las instituciones sabemos las consecuencias que va a tener y, por consiguiente, esos principios hay que aplicarlos. Hay que aplicarlos. Hay una cierta lista. Hasta ahora, en España, ese es un caso muy excepcional, porque en general España, a lo largo del tiempo, es decir, desde el momento mismo de nuestra petición de apertura en el año 77 a la formalización en el año 85-86, en realidad fue el 1 de enero del 86 cuando se empieza a poner en marcha, es una idea que ha sido compartida por una gran mayoría de españoles. Es decir, es muy raro, es posible que ahora ha salido un nuevo partido, ignoro cuál va a ser su futuro o cuál va a ser su vocación, pero en general, tanto el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos regionalistas, los vascos, por ejemplo, o los catalanes, siempre han seguido una línea muy europea. Y esto no ha planteado ningún problema. Por consiguiente, yo estoy seguro de que si hay unas diferencias y si hay que modificar algo, se modificará. Yo confío en que esto siga adelante. Yo creo que sí, porque no hay síntomas en este momento el que pueda haber un cambio en la actitud del Gobierno y de los partidos que le apoyan o los partidos que están en la oposición. Por consiguiente, yo confío en que esta política que se ha seguido hasta ahora, si hay que cambiar alguna regla, pues se cambiará. Pero no creo que eso sea un obstáculo, porque creo que hay una voluntad europea muy arraigada en España. Fíjese, no quiero prolongarme demasiado, pero fíjese que en el año 62, cuando apenas estaba anunciado la Unión Europea, yo estaba en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. Yo tenía entonces 26 años. Yo recuerdo que llegó el día de Nochebuena del año ese y al llegar me dijo, he estado oyendo ayer unas declaraciones del ministro inglés de Asuntos Exteriores y del primer ministro, y yo creo que tenemos que hacer algo para intentar acercarnos a las instituciones europeas. Yo hice una cosa que es completamente inútil, y el trabajo inútil produce melancolía, pero a mí no me lo produjo. Yo le dije, señor ministro, yo le recuerdo que hace falta tener unas condiciones, que España nos reúne, de legalidad, de democracia. Me dice, bueno, usted prepáreme un proyecto de carta para solicitar la apertura de negociaciones. Bueno, yo hice un proyecto de carta, el director de organismos internacionales hizo otro, con eso se mandó el año 62 una carta a las instituciones europeas. No tuvo respuesta. El año 65 hubo una segunda carta y hubo una respuesta. Un comienzo de negociación que acabó con unos acuerdos que desde el punto de vista económico y comercial fueron muy favorables para España, una España de dictadura, estoy hablando de los años 60. Y el año 70 se escribe una carta que fue el punto de apoyo que utilizaríamos años después en plena democracia. Una persona clave en todo aquel proceso, la persona más importante y representativa, es el que va a dar la lección de clausura, que es una persona que ha jugado un papel importante en la política española, Raimundo Bassols, y que es jovencísimo, tiene 92 años, pero verán ustedes lo joven que es de cabeza, enormemente brillante, y para mí es la persona más significativa. Y yo le pedí hace poco a ver si podía venir, después de pedir autorización al director del curso y a Miguel Ángel, me dijeron que sí,
Y me dijo que viene, va a venir. Tiene a su mujer muy enferma, por eso no puede venir la víspera, pero ese mismo día viene aquí, dará la lección y se irá. Aprovechen para hacerle preguntas, porque es el hombre que conoce como nadie, Raimundo Abassols. Bueno, pues yo creo que esa línea de continuidad se ha mantenido a lo largo del tiempo. Evidentemente hay una figura central en todo aquel proceso, que es Felipe González. Felipe González estaba convencido desde el principio de la necesidad de llevarla a cabo. Estaba convencido de eso, y hay un fenómeno muy curioso, y es que lo que no estaba convencido es la entrada en la Alianza Atlántica, en la OTAN. Y ahí se produce, en fin, no estoy extendiendo demasiado, pero hay un fenómeno curioso que si yo he traído unos ejemplares de un libro, no lo lean más que muy por encima, un libro que yo escribí, que se llama Memoria y Esperanza, que son las dos ideas que han regido siempre mi vida. Memoria y esperanza, que con su temblor de ansiedad son puntos de apoyo, a mi juicio, de la acción creadora del hombre. Recordar, esperar y es en suma creer, y creer está cercano a crear. Por consiguiente, desde esa memoria y esperanza, si tienen ustedes algún ratito, echen ustedes un vistazo y tendré mucho gusto de ofrecerles ese libro. Esos han sido el camino que me ha perseguido en la vida. Y he tenido la suerte de tener la ocasión, porque eso le toca a uno, como le podía haber tocado a otro, que me tocó estar allí en aquel momento, sobre todo en aquel momento de apertura de negociaciones, con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Yo siempre he creído que los problemas básicos de un país debe de buscarse el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y aquí se consiguió, tanto el Partido Popular, como el partido de UCD, que era el que yo militaba, como los socialistas y comunistas. Sigamos así por esa senda y yo creo que llegaremos adelante, por lo menos con las aspiraciones y con los deseos y con las esperanzas abiertas. Muchas gracias, José Marcelino. Tenemos una cuestión más por allí. Tomamos esta y luego ya pasamos al café. Contestaré muy rápidamente porque si no me van a echar, Bueno, rápidamente, soy Maricruz Arcos de la Universidad de Sevilla, alumna del profesor Carrillo y, como no, una convencida de que la Unión Europea no puede ser más que un conjunto de principios y valores, que si nos olvidamos de eso no tenemos nada más. Y me reconforta en ese sentido escuchar a don Marcelino Oreja. Siempre que lo escucho me sigue dando la razón en este convencimiento. Pero la verdad es que yo no dejo de preocuparme cuando veo que en un sistema democrático, bueno, yo también me creo eso de que el pueblo siempre tiene razón. Y cuando vemos los resultados de las elecciones y esa subida de los partidos xenófobos, me preocupa el pensar que no está llegando el mensaje a la sociedad en general. Fundamentalmente a los jóvenes. A mí me preocupa mucho que los jóvenes los primeros votantes, ¿no?, que ha sido con los que más hemos hablado ahora en este proceso preelectoral, pues los primeros votantes dan por hecho que existen tantas cosas, que la democracia existe como que sale el sol, que ¿por qué hay que apoyar eso? ¿Les molesta el tener que compartir? ¿Les molesta ese ejercicio de solidaridad? Y, bueno, pues tranquilamente votan a partidos xenófobos, votan a partidos excluyentes en vez de a partidos inclusivos. ¿Cómo hacer llegar este discurso a los jóvenes? Espero que no me diga que hace falta una catarsis, porque entonces me echaría a llorar, ¿no? Pero, bueno, creo que de alguna manera tenemos que hacer consciente a la sociedad en general que sin estos principios no podrá funcionar la idea de integración en Europa. Gracias. De acuerdo totalmente, y tienen un ejemplo maravilloso en Sevilla de una persona que jugó un papel decisivo en todo ese proceso desde la cátedra, que fue el profesor Carrillo Salcedo. Yo no sé, aquí hay algunos que no son españoles, que quizá no hayan oído hablar de él, pero sí hay una persona que realmente tiene unos libros maravillosos y tiene unas convicciones profundísimas, el profesor Carrillo, que fue mi amigo, usted sabe que me llamaba siempre. Éramos tan amigos que estudiamos juntos en La Haya, preparamos juntos nuestras tesis doctorales, él sobre un tema de derechos humanos, yo sobre un tema más aburrido del mar. Como yo he vivido mucho frente al mar, quise hacer una tesis doctoral sobre el mar. Pero yo aprendí muchísimo del profesor Carrillo, que desgraciadamente falleció hace años, aunque su espíritu está vivo a través de su viuda y a través de sus hijos. Y realmente yo creo mucho en que, sin perjuicio de que salgan estas fusiones más o menos de partidos xenófobos, tampoco sabemos muy bien hacia dónde van, y yo creo que son por ahora muy minoritarios. Lo que es muy importante es que no solo los partidos, sino los ciudadanos
manifiesten su interés por Europa, su afición por Europa, su cercanía a Europa, y que Europa evidentemente cumpla. Y cuando Europa no cumple, hay que denunciarla. Y eso es un poco el final de mi mensaje. Muchas gracias. Pues sí, ¿me dais voz, por favor? Sí, pues muchísimas gracias, don Marcelino. Yo creo que nos quedamos con esos mensajes, no solamente de su intervención, también de esas dos palabras de memoria y esperanza, de intentar buscar la concordia y el acuerdo. Y yo, si me permite, añadiría el no bajar la guardia, porque Europa no deja de ser un proyecto muy frágil por el que tenemos que luchar cada día. Y usted es un ejemplo de lucha a seguir, que bueno, pues aquí tiene aliados para acompañarle en la misma. Muchísimas gracias y sin más, don Marcelino ha tenido además el gentil gesto, mencionando dicho libro, de traer unos ejemplares para los alumnos, con lo cual pues podremos repartirlos ahora entre vosotros y podemos pasar a tomar un cafetito, seguir hablando con él y luego ya continuamos con el seminario doctoral. Muchas gracias a todos, muchas gracias, don Marcelino.